Este es un nuevo episodio con el resumen de las principales noticias de geopolítica y negocios publicadas por la revista semanal The Economist para brindarte un panorama global además de las noticias locales de tu noticiero de comido y resumido. The Economist es considerada una de las principales fuentes de información a nivel mundial para temas de negocios y también geopolítica, y esta mirada de sus artículos más relevantes de la semana lo que busca es sumar a tus análisis del día a día. La última edición de The Economist nos trae en portada el tema de Siria, como no. Esto luego de la fuga de la familia Assad a Rusia, después de haber gobernado el país por 50 años en dictadura. También nos comenta qué país fue el más destacado económicamente durante el 2024, el auge del mercado gringo ahora con Trump, los problemas de los países más pobres con las instituciones multilaterales, noticias sobre China, la India y Bangladesh, noticias de negocios globales e información sobre el impacto de la inteligencia artificial y el Bitcoin. De todo para ti en esta edición de The Economist, y ese todo está bastante interesante, así que mejor comencemos. Empezamos con una serie de artículos sobre el tema sirio que podemos agrupar bajo el título de ¿Cómo la nueva Siria podría tener éxito o fracasar? Después de 53 años de dominio, la caída de la familia Assad marca un nuevo capítulo en Siria. El régimen liderado por Bashar al-Assad y su huida a Rusia dejó un legado de ruinas, de corrupción y de dolor en Siria. El panorama actualmente es complejo. Las tensiones étnicas, religiosas y el historial de conflictos en la región plantean desafíos monumentales para esta nueva Siria. La liberación del país, aunque celebrada, conlleva el peligro de venganzas y nuevos enfrentamientos entre facciones armadas. El desafío principal es construir un gobierno inclusivo y tolerante en un país que está actualmente fragmentado. El grupo dominante, que es HTS, liderado por Ahmad al-Sharaa, enfrenta críticas por su pasado extremista y su gobierno autoritario. Y si bien su liderazgo en Idlib mostró, dicen, cierta capacidad administrativa, su control exclusivo podría perpetuar la división y el conflicto. Además, las potencias extranjeras como Turquía, Israel y Estados Unidos, que consideran a HTS un grupo terrorista, continúan interviniendo y así complicando la estabilidad del país. HTS, aunque eficaz en su ofensiva, enfrenta desafíos para gobernar todo Siria, ¿no? En Idlib, como decimos, su gestión, si bien fue funcional, también fue autoritaria, lo que genera expectativas mixtas sobre su capacidad para poder administrar un Estado diverso y complejo. A pesar de mensajes de conciliación hacia minorías, muchos temen que el grupo busque monopolizar el poder o imponer su visión islámica. A pesar de los obstáculos, la caída de Assad representa una oportunidad para reducir la influencia de Irán y de Rusia en la región. Pero para evitar un nuevo colapso, es crucial que las potencias internacionales se abstengan, en todo caso, de sabotear los esfuerzos de estabilizar Siria. Hablamos, claro, de Estados Unidos, de Israel y de otros. Un nuevo gobierno funcional podría incentivar el regreso de refugiados al país y fortalecer la unidad nacional. Aunque el camino por ahora se ve arduo, Siria tiene ahora la posibilidad de avanzar hacia la paz y la reconstrucción, un proceso que requerirá liderazgo, cooperación internacional y resiliencia de su pueblo. El futuro de Siria depende de atraer ayuda internacional y reconstruir un país devastado cuya economía ha colapsado tras años de guerra. La caída de Assad ha generado una mezcla de alegría y de angustia a su vez. Por ejemplo, en Sednaya, la prisión más grande del país, se liberaron detenidos que llevaban décadas encerrados en condiciones inhumanas. Muchos de ellos olvidados, dicen, incluso por sus familias. Y aunque circularon rumores en redes sociales de prisioneros ocultos en celdas subterráneas, finalmente se confirmó que la cárcel está vacía. O sea, después de haber liberado a los presos, ¿no? Por otro lado, la salida de Bashar al-Assad no detuvo los ataques aéreos. Estados Unidos, Turquía e Israel bombardearon objetivos en Siria, en el Siria recién liberado, cada uno buscando proteger sus intereses dentro del país. Siria, estratégicamente, durante décadas ha sido un epicentro de conflictos y alianzas antioccidentales. Con la caída del régimen, su vínculo con Irán se debilita, lo que podría cambiar también el panorama geopolítico en el Medio Oriente. Además, el cambio de régimen también va a impactar a Rusia, ya que con el nuevo gobierno de Siria, Rusia enfrenta el problema de incertidumbre sobre su presencia y la de sus bases en Siria. Mientras tanto, las tensiones persisten, con Israel aumentando su presencia militar en zonas estratégicas y con Turquía enfocándose en los kurdos sirios. La caída del régimen ha despertado además también la esperanza entre los refugiados sirios en Europa, pero su retorno masivo parece que va a ser improbable. En países como Alemania, donde residen cerca de 1 millón de sirios, muchos ya han construido una vida estable, dice The Economist, con tasas de empleo crecientes y miles de niños integrados en el sistema educativo.
Aunque algunos políticos conservadores en Alemania y en Austria han propuesto incentivos o planes de deportación incluso, la mayoría de los refugiados no ve viable regresar a su país porque tiene un futuro incierto ahí. Desde el año 2015, muchos sirios en Europa han echado ya raíces, obteniendo ciudadanías o progresando laboralmente, mientras algunos recién llegados podrían considerar regresar si Siria se estabiliza, otros prefieren claramente quedarse en sus países donde están residiendo. Además, también el debate sobre el retorno parece estar más relacionado con las divisiones políticas en Europa que con las condiciones reales actuales en Siria. Propuestas para facilitar la migración circular o el establecimiento de lazos comerciales entre refugiados y su país de origen podría ser alternativas viables, dicen, para el futuro, según The Economist. Pero a pesar de las presiones políticas, muchos sirios consideran que su vida ahora está en Europa. Para ellos, el costo de regresar a una Siria aún inestable supera cualquier promesa de reconstrucción, dicen. Aunque algunos desean contribuir desde la distancia, otros enfatizan que la seguridad y la estabilidad que han logrado encontrar en estos países europeos no tienen comparación con el sufrimiento que dejaron atrás en Siria. Ahí va el tema de Siria por ahora. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Yendo a otros temas, The Economist se hace la pregunta de ¿qué economía fue la mejor en el 2024? Esto según 5 indicadores que están midiendo, ¿no? A ver, el mundo tuvo un sólido desempeño económico en el 2024, con un crecimiento global del PBI de 3,2%, según el FMI. Sin embargo, hubo grandes diferencias entre países. Entonces, analizando 5 indicadores clave, que son el PBI, el mercado de valores, la inflación subyacente, el desempleo y el déficit fiscal, se ve que España ha liderado el ranking gracias a, a un fuerte mercado laboral e inmigración que impulsaron su crecimiento al 3%. España. Otros países mediterráneos como Grecia e Italia también han destacado, mientras que Alemania y el Reino Unido han tenido un desempeño decepcionante a causa de una caída en la industria y la manufactura y altos costos energéticos. En el caso del mercado de valores, dicen que las acciones estadounidenses son las que más destacaron, con un retorno ajustado por inflación del 24%, impulsadas por acciones en tecnología. En contraste, Corea del Sur y Finlandia han tenido pérdidas en sus mercados de valores, mientras que Japón tuvo un rendimiento moderado a pesar de un máximo histórico en su índice Nikkei. Respecto a la inflación subyacente, países como Francia y Suiza lograron mantenerla bajo control, mientras que Turquía y el Reino Unido enfrentaron presiones persistentes en este tema. El desempleo, por otro lado, mostró mejorías históricas en el sur de Europa, aunque en países como Canadá los incrementos recientes se atribuyen al regreso de más personas a la fuerza laboral. En cuanto a los déficits fiscales, Dinamarca y Portugal lograron superávits gracias a la disciplina presupuestaria. Sin embargo, otros países como Japón y Polonia también aumentaron su gasto en defensa y estímulos económicos, que finalmente complicaron sus deudas públicas. De cara al siguiente año, de cara al 2025, el panorama económico global de momento es incierto, pero el resurgimiento de economías como España, Grecia e Italia que mencionamos subraya que incluso los más rezagados pueden liderar con reformas efectivas y estrategias bien ejecutadas el crecimiento global. Y hablando de España, el artículo llamado Lo que España puede enseñar al resto de Europa comenta que hace una década España era sinónimo de fracaso económico, básicamente, con altos niveles de desempleo, una burbuja inmobiliaria estallada y jóvenes emigrando en masa. Pero hoy en día el panorama es bastante distinto, ya que España se perfila como la economía más exitosa del mundo desarrollado, liderando, eso sí, en crecimiento del PBI, creación de empleo, control de la inflación y políticas fiscales. España ha demostrado que centrarse en servicios puede ser más efectivo que depender de la manufactura. Sectores como el turismo han rebotado con fuerza tras la pandemia y el país se está posicionando en áreas de consultoría y de tecnología. Además, su apertura al talento extranjero y la inversión internacional, especialmente de América Latina y de China, han dinamizado su economía. Empresas como Stellantis y CATL están impulsando proyectos en energías renovables y también producción industrial reflejando un modelo de crecimiento sostenible y globalizado. El éxito de España también se debe a reformas estructurales, temas claves tras la crisis financiera que se vivió hace años, como la consolidación bancaria, la flexibilización laboral y la promoción de energías verdes. Sin embargo, no todo está resuelto, con la subida de precios en viviendas, la falta de crecimiento en productividad e inversión y un gobierno dividido amenazan con frenar este progreso español. Sin embargo, aunque la economía agrega empleos,
la percepción social no refleja este optimismo, ya que los ingresos reales apenas comienzan a recuperarse tras años de inflación y también de estancamiento salarial. Y además, como el crecimiento también ha sido alimentado por la inmigración, con 1.5 millones de nuevos residentes en 3 años nada más, principalmente de América Latina, hay desafíos en España como la falta de inversión privada y la escasez de vivienda que amenazan la sostenibilidad de este auge español. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta críticas por el aumento de impuestos y regulaciones laborales, las reformas del mercado laboral han reducido, dicen, los contratos temporales, mejorando así las condiciones para los trabajadores. Para mantener el impulso, España ahora deberá incentivar la inversión privada, pero también equilibrar las demandas políticas con un crecimiento inclusivo. Le toca eso al gobierno de Pedro Sánchez por estos momentos. Más otras noticias. El auge del mercado estadounidense trae nuevos riesgos. A ver, desde la elección de Donald Trump, la reelección de Donald Trump, o bueno, la nueva elección de Donald Trump como presidente, el valor de las empresas cotizadas en Estados Unidos ha crecido en 4.2 billones de dólares, llevando el Standard Poor's 500 a niveles récord con un alza del 30% este año. El optimismo inversor está impulsado por gigantes tecnológicos como Nvidia y Tesla, que representan un tercio del valor del índice y están liderando la innovación tecnológica. Sin embargo, no solo la tecnología ha alimentado este rally, una ola de innovación financiera como los ETF especulativos y el auge del crédito privado están transformando los mercados, aunque introducen riesgos sistémicos subestimados. El sistema financiero enfrenta desafíos por el crecimiento de instituciones no bancarias que están operando en áreas tradicionalmente dominadas por bancos. Empresas, por ejemplo, como Jane Street y BlackRock están ahora liderando esta transformación, mientras que productos financieros más arriesgados, como ETFs de crédito privado y fondos vinculados a criptomonedas, están ganando popularidad en el mercado. Sin embargo, esta rápida expansión podría estar aumentando la vulnerabilidad a un colapso si los nuevos productos no gestionan adecuadamente los riesgos. A pesar de los altos precios de los activos, el sistema financiero muestra signos de fragilidad. La volatilidad en los mercados, el endeudamiento especulativo y prácticas de préstamos descuidadas, dicen, son advertencias de posibles problemas a futuro. Ojo que esto ya pasó antes en la historia, ¿eh? Estamos repitiendo algunas cosas. Reguladores se enfrentan a la tarea urgente de identificar qué innovaciones fortalecen el sistema y cuáles representan amenazas graves. Sin embargo, con el gobierno de Trump enfocado en relajar regulaciones, especialmente en criptomonedas, el riesgo de una corrección severa aumenta, dejando al mercado, digamos, en una posición delicada ante cualquier cambio en las expectativas. Así está la cosa. En Estados Unidos. Por otro lado, las instituciones multilaterales se alejan de los países más pobres. El Banco Mundial durante 75 años ha sido una fuente clave de financiamiento barato para países en desarrollo, especialmente a través de la Asociación Internacional de Fomento. Sin embargo, el reciente anuncio de una recaudación récord de 100 mil millones de dólares oculta una realidad preocupante. Las instituciones multilaterales están reduciendo su apoyo a los países más pobres. Con donantes ajustando presupuestos y el banco recurriendo a mercados financieros para cubrir sus costos, los préstamos y ayudas ahora vienen con mayores tasas de interés y menos concesiones para las naciones más necesitadas. Este cambio afecta especialmente a los países más pobres, como digo, por ejemplo, Níger, donde la mitad de la población, la mitad, vive en extrema pobreza, mientras que naciones como Bangladesh o Kenia pueden recurrir a mercados internacionales. Los países que son considerados más pobres están cada vez más excluidos del financiamiento global, con costos de crédito que se han cuadruplicado desde el año 2012, imposibles para ellos. Además, el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a cobrar intereses a los países de bajos ingresos, un cambio que amenaza con agravar su situación económica, además de limitar inversiones esenciales en infraestructura y servicios básicos para poder pagarle al FMI. La tendencia a priorizar financiamiento climático, aunque crucial, está desplazando el apoyo directo a la reducción de la pobreza en el mundo y ahora los países en desarrollo necesitan soluciones equilibradas que combinen sostenibilidad ambiental con alivio de la pobreza para poder ser interesantes para estos fondos globales. Reducir los costos de los préstamos y aumentar las subvenciones sería el camino más eficaz, dice The Economist, pero la falta de apoyo podría empujar a estas naciones hacia alternativas como los préstamos chinos y que China gane más poder en el mundo. Y hablando de China, vamos con Asia ahora.
donde la India utiliza el cricket como herramienta geopolítica contra Pakistán. A ver, las tensiones entre la India y Pakistán han alcanzado un nuevo frente, el cricket. El rechazo del gobierno indio en enviar a su equipo al Champions Trophy 2025 de cricket, que se celebra en Pakistán, está reflejando el deterioro de las relaciones bilaterales entre India y Pakistán. Pakistán, indignado, planeó exhibir el trofeo en áreas de Cachemira, áreas en disputa, pero después retrocedió tras la intervención del Consejo Internacional de Cricket para evitar problemas mayores. Finalmente se adoptó un modelo híbrido donde India jugará en una sede neutral mientras otros equipos compiten en Pakistán, destacando cómo este deporte ha sido politizado totalmente, como tantos otros, ¿no? El cricket solía ser un puente entre ambos países. En las décadas de los 80 y los 90 sirvió incluso para acercar a la India y Pakistán a través de torneos conjuntos y diplomacia en torno al deporte. Sin embargo, esto parece cosa del pasado ahora. Desde que el Partido Popular Indio asumió el poder en el 2014, la India ha adoptado una postura más nacionalista y confrontativa hacia Pakistán, agravada por disputas en Cachemira y ataques terroristas. Este cambio ha influido también en la política deportiva, con Pakistán excluido de la Indian Premier League y un enfoque más agresivo por parte del organismo rector del cricket indio. Además del simbolismo geopolítico, esta postura refleja la política interna de la India. La relación entre el partido y el cricket se estrecha con figuras del partido en posiciones clave dentro de la administración del deporte. Esto no solo refuerza el enfoque nacionalista del Partido Popular Indio, sino que también resuena con un electorado que, según las encuestas, mantiene opiniones desfavorables hacia Pakistán. Aunque estas políticas buscan avances diplomáticos, hasta ahora no han logrado reducir la violencia, dicen, transfronteriza, ni facilitar un diálogo bilateral, dejando al cricket como un terreno de confrontación más en su problema entre países, ¿no? Y no una reconciliación, que es lo que debería buscarse. Continuando con temas sobre el país más poblado del mundo, la India, no China, ojo, el más poblado del mundo, la revista The Economist nos habla de un tema cotidiano, pero no por eso menos importante, que es cómo limpiar las ciudades sucias de la India. Y es que la ciudad de Panjim en Goa se ha convertido en un modelo de gestión de residuos en la India. Aunque hace 20 años enfrentaba una crisis de basura desbordante que culminó en un colapso de vertederos en el año 2005, desde entonces la ciudad implementó un sistema de recolección puerta a puerta que exige a los ciudadanos separar desechos orgánicos y reciclables. Y gracias a esto, para el año 2021, el 99% de los residuos en Panjin se segregaban en origen, convirtiéndose en un ejemplo de las mejores prácticas en el manejo de la basura urbana. Pero el resto de la India enfrenta un desafío creciente con este tema de la basura, con una generación de residuos urbanos que podría alcanzar 125 millones de toneladas para el 2031. Aunque el gobierno ha priorizado la limpieza con iniciativas como una llamada Misión India Limpia, muchos estados y grandes ciudades como Mumbai siguen rezagados. Mientras que ciudades pequeñas lideran con sistemas efectivos de gestión, las más grandotas, la más poblada del mundo, enfrenta barreras políticas y logísticas para esto. Entonces, resolver la crisis de residuos va a requerir voluntad política, campañas educativas y una demanda ciudadana más fuerte por mejores prácticas de saneamiento. Hacia eso deberían apuntar. Es importante porque, como digo, hablamos del país más poblado del mundo y toda esa basura que generan afecta claramente a todos los demás. Por otro lado, The Economist analiza si el progreso económico de Bangladesh es un mito exagerado. A ver, durante años, Bangladesh fue celebrado como un milagro económico. Esto bajo el liderazgo del Sheikh Hasina, con un supuesto crecimiento anual del 7% antes de la pandemia. 7%. Sin embargo, un reciente informe del gobierno interino liderado por Muhammad Yunus revela que estas cifras podrían haber sido manipuladas. Basándose en análisis del Banco Mundial, el estudio estima que el crecimiento real en el 2018 y 2019 de ese país fue de solo el 3%. El informe acusa a los líderes políticos de exagerar los datos económicos para generar propaganda, tanto nacional como internacional, cuestionando la narrativa del éxito del país. El informe también destaca una corrupción desenfrenada durante el gobierno de Hasina, con un estimado de 234 mil millones de dólares desviados del país entre el 2009 y el 2023, equivalentes al 3,4% del PBI anual de ese país. Este desvío incluye actividades ilícitas relacionadas con proyectos de infraestructura, estafas bursátiles y narcotráfico. La crisis económica actual se agrava con la alta inflación, el desplome de inversiones y el riesgo de pobreza
para la mitad de los hogares rurales no pobres, según el Banco Mundial. El desafío para el gobierno interino es monumental: combatir la corrupción, reconstruir las instituciones y restaurar la confianza en medio de una economía debilitada. Suena a Perú, pero no, no estamos hablando de Perú. Si logra esto, sería el verdadero milagro de Bangladesh. Si lográramos eso en Perú, también sería un milagro. Vamos ahora con noticias desde China. Empezamos con el artículo MAGA, America Great Again, con características chinas. ¿Por qué algunos en China apoyan a Donald Trump? Aunque el Internet chino suele ser hostil hacia todo lo relacionado con Estados Unidos, muchos nacionalistas chinos ven en Donald Trump algo digno de admirar. Ojo. A pesar de sus amenazas de imponer aranceles del 60% a productos chinos, algunos en China elogian su imagen de líder fuerte y sus posturas conservadoras en temas sociales, como por ejemplo su oposición a los derechos LGBT. Estos nacionalistas chinos, conocidos como Little Pinks, comparten una visión crítica hacia el liberalismo en China, lo que los lleva a encontrar paralelismos con el movimiento MAGA de Estados Unidos. Sin embargo, el regreso de Trump genera preocupación en los líderes chinos. Aunque algunos ven esperanzas en su pragmatismo, como su aparente apertura hacia empresas chinas como TikTok y Tesla, su reelección podría intensificar las tensiones económicas y políticas. Me refiero a los que proveen a Tesla, ojo. Xi Jinping comparte con los nacionalistas muchas de sus opiniones sociales, pero la imprevisibilidad de Trump podría complicar aún más la relación entre China y Estados Unidos, en un momento además en que la economía china enfrenta serios desafíos. Falta poco en todo caso para ver cómo le va a ir a China con Trump. Por otro lado, también The Economist se pregunta qué revela un discurso censurado sobre la economía de China. A ver, China tiene dudas, enfrenta dudas sobre la verdadera velocidad de su crecimiento. Eh, Esta idea fue planteada en un discurso del economista Gao Shangwen, que fue rápidamente censurado el discurso tras su difusión. Aunque los líderes chinos están considerando un ambicioso objetivo de crecimiento de 5% para el año 2025, lo cierto es que la baja inflación y el débil consumo sugieren una desconexión entre los datos oficiales de este 5% y la realidad del mercado. Según Gao Shangwen, el crecimiento del PBI podría estar sobreestimado hasta en 3 puntos porcentuales, ubicándolo más cerca del 2%, lo que explicaría finalmente las anomalías entre crecimiento e inflación, de acuerdo a la teoría económica. Gao Shangwen también destacó un déficit acumulado de 47 millones de empleos urbanos entre el 2021 y el 23, lo que refleja una desaceleración en la creación de empleo y afecta a las expectativas económicas, obviamente. Muchos de estos trabajadores han migrado además al campo, donde la productividad es menor, agravando así la percepción de un PBI inflado. Además, el bajo gasto minorista y el desánimo entre los jóvenes refuerzan las dudas sobre las perspectivas económicas de China, exacerbadas, dicen, por la crisis inmobiliaria y la incertidumbre laboral. Aunque las observaciones de Gao Shangwen no prueban que los datos oficiales sean incorrectos, sí subrayan problemas estructurales y de confianza que se están dando en la economía china en sus pobladores. El gobierno, al tiempo que reprime el discurso crítico, parece también compartir la visión de que se necesita una política económica más activa, incluyendo estímulos fiscales y también monetarios, para reactivar finalmente el crecimiento y restaurar la confianza en el futuro económico de China. Esto según The Economist. Y siguiendo en China, también tenemos el artículo ¿Por qué China está construyendo su propio sistema Starlink? A ver, China está acelerando sus ambiciones espaciales con el lanzamiento del sistema Oyanfang, no sé si me por ahí lo leo mal, Oyanfang, un grupo de satélites destinados a posicionar acceso rápido a Internet en todo el mundo. El proyecto es similar al de Starlink de SpaceX y apunta a desplegar hasta 14.000 satélites con 648 en órbita para fines del 2025, o sea, ya ahorita nomás, para el próximo año. Aunque inicialmente servirán para conectar áreas rurales chinas donde 300 millones de personas carecen de acceso regular a Internet, hoy Afan también busca competir internacionalmente en países que no permiten a Starlink operar, como es Irán y Rusia, y además también tienen un propósito estratégico, ¿no? Los sistemas de megaconstelaciones, como así se llaman estos de los satélites, están demostrando ser herramientas militares clave. Esto se evidenció con el uso de Starlink en la guerra de Ucrania, ¿no? China entonces busca posicionarse frente a Estados Unidos, que ya integra estas tecnologías en sus infraestructuras de defensa, y también lo quiere hacer China, aunque el país enfrenta desafíos tecnológicos como la falta de cohetes reutilizables comparables al Falcon 9 de SpaceX, que se está apoyando en su capacidad de producción masiva, y un sector de startups aeroespaciales en China que está en expansión. Ahora, el desarrollo de Oyafan
también forma parte de los crecientes esfuerzos espaciales de China, que incluyen estaciones espaciales, Tiangong y misiones lunares. Sin embargo, la competencia directa con SpaceX de Elon Musk plantea desafíos tecnológicos y económicos como reducir los costos de lanzamiento y de fabricación. A medida que más países como India, Rusia y Europa en general exploran sus propios sistemas de satélites, el éxito de este programa de Oyafan podría marcar una nueva era en la carrera espacial global, no solo por su alcance civil, sino también por su relevancia militar y estratégica. Por otro lado, hackers chinos infiltran redes de telecomunicaciones en Estados Unidos. ¿Cómo es posible este suceso? A ver, un grupo de hackers chinos conocidos como South Typhoon han comprometido al menos 8 redes de telecomunicaciones en Estados Unidos, accediendo a metadatos de llamadas, solicitudes de vigilancia y dispositivos de políticos, dicen, como Donald Trump, dicen, y miembros del gobierno de Biden, según el semanario The Economist. Según Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, este es el peor hackeo de telecomunicaciones en la historia de Estados Unidos, y pese a los esfuerzos, nos dicen que los hackers aún permanecen dentro de las redes, lo que deja a las autoridades estadounidenses en la incertidumbre sobre la profundidad de la intrusión y el tiempo necesario para eliminarlos. Este ataque refleja la creciente capacidad cibernética de China, resultado de más de una década de inversión en seguridad digital. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha establecido agencias especializadas, promovido competencias de ciberseguridad y también producido miles de expertos en el tema cada año. Aunque China niega su implicación en esto, las agencias de seguridad estadounidenses, junto con aliados como Australia y con Canadá, trabajan en reforzar defensas frente a estas amenazas. Los expertos advierten que este es solo el inicio de una era en la que los hackers chinos serán aún más sofisticados y frecuentes en nuestras vidas. Vamos ahora con noticias empresariales, algunas que tenemos por aquí. A ver, por ejemplo, la mafia de PayPal toma el control del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es esto? A ver, en una fiesta navideña organizada por el podcast All In en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, la llamada derecha tecnológica de Silicon Valley celebró el triunfo electoral de Donald Trump y su creciente influencia en Washington. Liderados por miembros de la llamada mafia de PayPal, como David Sachs, el evento destacó cómo esta élite empresarial ha asegurado posiciones clave en el nuevo gobierno de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Sachs, por ejemplo, es un antiguo ejecutivo de PayPal que fue nombrado zar de inteligencia artificial ahora y criptomonedas por Trump, mientras que sabemos que Elon Musk y Peter Thiel también parte de este círculo privilegiado, ejercen influencia notable en Donald Trump. Este evento estuvo marcado por elogios a tecnologías emergentes como las criptomonedas y las empresas de defensa tecnológica, junto con críticas a figuras como Sam Altman, CEO de OpenAI, y los medios tradicionales que fueron blanco de desprecio por esta élite. Con enfoque, con enfoque en reducir el déficit presupuestario y frenar el gasto público, los asistentes también celebraron la aparente consolidación de su poder en el gobierno estadounidense, destacando la influencia de Elon Musk y el ascenso de J.D. Vance, que es el próximo vicepresidente de Estados Unidos. Sin embargo, el evento también reflejó una falta de diversidad, ¿no? Con pocas mujeres y voces críticas ausentes. Y el control de este grupo en la administración de Trump, la verdad que lo que hace es subrayar una estrecha alianza entre la tecnología y el poder político, con figuras claves de la tecnología liderando iniciativas estratégicas como la IA y las criptomonedas. Esta mafia de PayPal, dice The Economist, está moldeando el futuro del gobierno de Estados Unidos, aunque no sin generar controversia por su exclusión de voces disidentes y su estilo confrontativo con los medios y los opositores. Veremos qué pasa en el nuevo gobierno oligárquico de Donald Trump. Hablando de tecnologías y los cambios que van a generarse en el mercado de la inteligencia artificial, el artículo Adiós, Don Draper, la IA está llegando a la publicidad, nos cuenta que la industria publicitaria enfrenta una transformación actualmente radical con la llegada de la IA como protagonista, amenazando el modelo tradicional de negocio que dominaba en las empresas como Omnicom e Interpublic, las cuales anunciaron su fusión el 9 de diciembre pasado. Este acuerdo, que creará el mayor conglomerado publicitario del mundo, ojo, busca hacer frente al dominio de gigantes tecnológicos como por ejemplo Google, Meta y Amazon, que ya controlan más de la mitad del gasto global en publicidad. Esa es la nueva competencia de ellas, ¿no? Entonces, Omnicom e Interpublic esperan que la fusión les permita ahorrar 750 millones de dólares al año y aumentar su inversión en tecnología, pero los críticos dudan que esto sea suficiente para competir con las grandes tecnológicas y adaptarse al futuro que está acá nomás. Y es que la IA no solo está facilitando la creación de contenido,
sino que también está eliminando barreras para que las empresas manejen su publicidad internamente. ¿Cómo así? Reduciendo la relevancia de las agencias tradicionales, básicamente. Aunque el gasto publicitario mundial dicen que va a alcanzar un récord de $1 billón este año, 2024, el crecimiento de las agencias tradicionales es bastante lento y se enfrenta ahora a un panorama donde las herramientas de la IA pueden escribir textos, generar imágenes y personalizar anuncios con mayor precisión. Esto podría eliminar 7,5% de los empleos publicitarios en Estados Unidos para el año 2030. El impacto más profundo de esta transformación se siente, por ejemplo, en el sector creativo, ¿no? Tradicionalmente era este el corazón de la publicidad, pero con la IA reduciendo los costos y tiempos de producción, básicamente la capacidad de las agencias para cobrar por crear anuncios está siendo amenazada y está disminuyendo rápidamente. Algunos expertos señalan que el futuro de la industria estará básicamente en servicios como análisis de datos y desarrollo de aplicaciones, dejando la creatividad como una parte menos rentable en todo caso del negocio. En este contexto, la figura del creativo icónico como el personaje de Don Draper en la serie de Mad Men parece destinada a convertirse en un recuerdo del pasado. Siguiendo con el tema, qué tienen preparado los dioses de la IA generativa para el 2025? Bueno, OpenAI y Google, los dioses de la IA generativa, han deslumbrado al mundo con nuevos lanzamientos este año. OpenAI inició sus 12 días de lanzamientos con herramientas como Sora para creación de videos y Canvas enfocada en escritura y codificación. Por su parte, Google presentó Gemini 2.0, su modelo de IA generativa más avanzado, y también dos prototipos de agentes inteligentes, Astra y Mariner, que están diseñados para realizar acciones en nombre de los usuarios como analizar, por ejemplo, imágenes y completar tareas en línea. Estas innovaciones destacan la carrera por convertir a la IA generativa en productos prácticos que transformen nuestra vida cotidiana de manera masiva, pero a pesar de su potencial, estos avances aún tienen problemas técnicos. Sora de OpenAI, por ejemplo, mostró dificultades al recrear movimientos complejos, mientras que los agentes de Google aún no pueden, dice, realizar tareas críticas como, por ejemplo, completar compras en línea. Además, el desarrollo de agentes es más complicado que el de chatbots, por ejemplo, ya que necesitan datos detallados, amplios, razonamiento avanzado y también capacidad bastante significativa de computación. O sea, bastante espacio, ¿no? Este enfoque genera retos en costos, confianza y cantidad de datos necesarios para poder entrenar a estas herramientas de manera correcta. Aunque estos productos están en etapas iniciales, digamos, todavía no tan avanzadas, grandes empresas como Microsoft y Salesforce ya están apostando por agentes de IA, lo que podría convertir esta tecnología en un gran avance para el año 2025. Sin embargo, su adopción masiva dependerá de superar problemas de precisión, costos y de la capacidad de generar confianza básicamente en los usuarios, quienes podrían dudar en todo caso en otorgar acceso a información personal sensible a la IA. Con costos altos, como los $200 al mes que va a costar el nuevo plan Pro de ChatGPT, la promesa de estos agentes dependerá entonces de si cumplen el potencial transformador que dicen tener y si la gente les cree, ¿no? Por otro lado, el Bitcoin ha subido un 138% este año, un repunte libre de exageraciones. Bitcoin ha alcanzado niveles récord de más de $100.000 por unidad este año, aumentando en 138% su valor solamente en el 2024. Esto ha llevado a la capitalización total del mercado de criptomonedas a casi $4 billones, superando, por ejemplo, al mercado bursátil del Reino Unido. Esta repunta coincide con cambios como que Donald Trump ha nombrado a defensores de las criptomonedas en puestos clave, como Paul Atkins en la SEC, por ejemplo, además de propuestas como una reserva gubernamental de 1 millón de bitcoins, que ya no parece una propuesta imposible, marcando un entorno regulatorio más favorable para el sector de las bitcoins. A diferencia de los picos anteriores en 2017 y 2021, este auge tiene menos exageraciones y más participación de grandes inversores. Por ejemplo, hedge funds como BlackRock han impulsado el mercado con un ETF de bitcoins que ahora es uno de los más grandes en su sector. Sin embargo, sectores como el de las finanzas descentralizadas y los NFTs han perdido interés en la gente con inversiones y precios muy por debajo de los máximos alcanzados en el 2021, ¿no? El NFT, perdón, ya está casi desaparecido. Este rally se centra ahora en especulación pura, más que en las utopías tecnológicas de antaño, y la creciente institucionalización del Bitcoin también lo conecta más estrechamente con los mercados financieros tradicionales, siendo más sensibles a factores como la política monetaria de la Reserva Federal. Esto ha transformado al mercado,
de criptomonedas en un activo más bien convencional, menos independiente y más vinculado a los riesgos globales. Aunque esto pueda decepcionar a los creyentes más puristas del sector, el rendimiento espectacular del Bitcoin en el 2024 ha generado enormes beneficios para sus nuevos inversores. Cerramos así el episodio de resumen de los artículos destacados de esta semana de The Economist. Que tengas un gran día y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica. Decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.